Pues bueno, muy buenas tardes. Un gusto saludar a todos y cada una de las personas que se contactan con nosotros desde hace ya varios años en esto que son nuestros seminarios permanentes de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Un servidor, Jorge Hidalgo, en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, les da la más cordial bienvenida a este espacio de interacción, diálogo y convivencia de la comunidad de Anáhuac, pero también de aquellas personas que están interesadas en todas las temáticas afines a la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Hoy vamos a tener un webinar por demás interesante. Vamos a estar tratando sobre el tema de la estrategia de comunicación como un pilar de éxito en las organizaciones, y para ello pues tenemos el honor de que nos acompañe Ana Valdespino, vicepresidenta de Marketing y Comunicación de Américas en Nielsen. Así es que yo le agradezco y le doy la bienvenida a Ana por estar aquí con nosotros. Ana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, que gracias también a la gestión que tenemos de nuestra doctora Sandra América Rodríguez Peña y también uno de nuestros alumnos del doctorado, Manuel Rico, pues hoy estás aquí con nosotros acompañándonos. Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias Jorge, gracias Sandra y muchas gracias Manuel especialmente porque tú eres el que me ayudaste en este proceso y bueno, como platicábamos al inicio, nos tocó trabajar juntos cuando era bastante pequeña y entré como becaria, entonces es un honor estar aquí con ustedes hoy. No, y el honor es nuestro, Ana, y sobre todo porque si algo ha inquietado a la comunidad que nos ha estado siguiendo en estos seminarios permanentes es el rol que está jugando hoy la comunicación al interior de las organizaciones. Decíamos que durante muchos años la comunicación fue vista como un accesorio dentro de las organizaciones que lograban comprender el papel de la comunicación, y digo, era un accesorio porque nos veían dentro del departamento de responsabilidad social, en el departamento de capital humano, como organizadores de eventos. De pronto aparecíamos por ahí mencionados como los encargados de llevar la relación con medios. Por ahí algunas de nuestras colegas, mal visto, les consideraban que solamente podían hacer acciones de RP, incluso hasta para apoyar en las fiestas de las organizaciones. Sin embargo, de pronto nos dimos cuenta cómo el rol del comunicador fue comprendiéndose a lo largo del planeta, y particularmente el comunicador empezó a jugar en un rol diferenciado. Hoy incluso podemos hablar de que hay dentro de las organizaciones esta figura del corazón neurálgico estratégico de la toma de decisiones, que es donde ubican hoy al comunicador, algunos de ellos ya ocupando cargos de vicepresidencia, presidencia, son los estrategas, no nada más los que tienen la capacidad de poder organizar cuerpos de trabajo, sino que de alguna manera tienen esta posibilidad de reorientar a la organización. Y de ahí es que para nosotros sea de verdad, como decíamos, un gusto que podamos tenerte aquí con nosotros, porque alguien que está ocupando como vivo ejemplo de lo que estamos diciendo, uno de estos cargos destacados dentro de una organización que de tal magnitud como lo puede ser Nielsen, ¿no? Y con este cargo de representación que tú tienes para todas las Américas, pero que también dentro del análisis que tenemos dentro de nuestro doctorado en particular, pues nos ayudes a explorar estas temáticas. Y es que, Ana, nuevamente bienvenida, gracias por estar aquí, gracias a toda la comunidad que nos está siguiendo, tanto en este espacio, en Zoom, como a los que nos están siguiendo en redes sociodigitales. Yo también me voy a permitir presentar a la doctora Sandra América Rodríguez Peña, quien además de fungir como catedrática dentro de nuestras materias, específicamente en aquellas que tienen que ver con planeación y estrategia de la comunicación, también nos apoya dentro de los seminarios de investigación, es una experta en materia de comunicación mercadológica y en comunicación de tipo organizacional, así es que a ella es la que le estamos solicitando también que nos apoye en este momento por la moderación de este webinar, donde tendremos tu exposición, Ana, durante los próximos minutos, y posteriormente abriremos la sesión de preguntas y respuestas para aquellas personas que nos estén siguiendo puedan mandar sus inquietudes tanto a través de nuestro chat como a través de los foros que tenemos en este momento abierto. Así es que sin más, doctora Sandra América, te agradezco muchísimo la moderación que vas a llevar y te cedo los micrófonos y la cámara para que podamos introducir a nuestra invitada Ana Valdespino. Muy bien, muchas gracias Jorge, muchas gracias Ana, bienvenida, y muchas gracias a todos los que están hoy acompañándonos en esta actividad que de verdad creemos y tenemos muchas expectativas de que va a ser
algo muy positivo para el análisis de cuál es el papel que juega una estrategia de comunicación o la estrategia de comunicación en general para el éxito de las organizaciones. Y si me permiten, voy a hacer una semblanza muy breve de Ana. Ana Valdespino tiene más de 16 años de experiencia en comunicación y marketing. Es maestra en comunicación institucional por la Universidad Panamericana y MBA Candidate por la Universidad de Warwick en Reino Unido. Además, tiene numerosos cursos en marketing y comunicación que incluyen marketing digital por la Universidad de Columbia y la Universidad de Emeritus. Actualmente es vicepresidenta de marketing y comunicación para Américas en Nielsen y trabajó en Kantar por más de 15 años. Su última posición fue directora de marketing y comunicación para Latinoamérica, perdónenme. Ana es también instructora especializada en estrategia de redes sociales y employee advocacy, y a lo largo de su carrera ha sido ponente en eventos nacionales como la Expo ANTAD y el Women Economic Forum. En 2020 fue ganadora del MIT COVID Challenge en India y en 2021 fue reconocida como una de las 16 Leading Women Mexico por AdLatina y AdAge, perdón. Sus colaboraciones en medios de negocios y marketing suman más de 600 menciones, incluyendo a prestigiosas publicaciones como Forbes, Expansión y Mujer Ejecutiva. Ana, te ves muy joven, eres muy joven, pero tienes una larga trayectoria y de verdad estamos muy agradecidos de que compartas hoy con nosotros tu experiencia. Adelante, Ana, por favor. Muchas gracias, Sandra. Gracias por la introducción y gracias sobre todo por decirme que me veo muy joven también. Déjenme, les comparto pantalla. Ahí vamos. ¿La pueden ver? ¿Sí? Ok. Sin problema, adelante. Bueno, pues antes de empezar y como dicen, antes de levantar el telón de lo que va a ser la presentación de hoy, les quiero contar un poquitito más de mi trayectoria. Llevo pues ya 16 años trabajando en comunicación al frente de empresas internacionales. En estos 16 años me he enfrentado a un sinfín de situaciones, algunas de ellas se las voy a contar el día de hoy. Y adicionalmente he trabajado también en los últimos años con algunas empresas nacionales e internacionales en distintos países, también en el desarrollo de sus estrategias de comunicación. Entonces van a ver que algunos de esos ejemplos son en ese sentido. Quisiera igual, haciendo un disclaimer, vamos a hablar durante la presentación tanto de la comunicación organizacional y de todas las estrategias que nosotros podemos seguir al frente del departamento de comunicación o como miembros de un departamento de comunicación dentro de alguna organización, pero también, y no quería dejar de lado, la comunicación que nosotros tenemos que tener uno a uno, ya sea interpersonal o desde una posición de liderazgo, y esa comunicación también es importante para el éxito de las organizaciones. Entonces van a ver que los ejemplos que les voy a poner estoy hablando en las dos perspectivas. Ahora, cuando hablamos de comunicación organizacional, y sobre todo ustedes que también son especialistas en comunicación, hay muchos tipos de organizaciones. Yo que llevo años trabajando en empresas internacionales, lo que me he dado cuenta es que en ocasiones tienes muy claro cómo es una organización, ¿no? Cómo lo puedes tener claro cómo es una organización como Amazon, como Google, como Facebook, en términos de la apertura y de las conexiones que hay entre las distintas áreas. Pero también hay que considerar que cada una de estas organizaciones y cada una de estas empresas tienen una parte regional, ¿no? Como a mí me tocó dirigir desde la perspectiva de Kantar y ahora desde la perspectiva de Nielsen, y también una parte local. Entonces, todas estas situaciones culturales también son importantes al momento de hacer una estrategia de comunicación. Y les pongo un ejemplo que justo nos sucedió en Argentina. Argentina, lo que era TNS Gallup, era muy reconocido en la industria por hacer estudios de opinión pública. Habían trabajado con distintas instituciones de gobierno, etcétera, y era gran parte de su negocio. Y gracias a eso, fueron la única empresa que por más de 10 años conservó el apellido de Gallup. Por todas las otras compañías, siempre era únicamente TNS, ¿no? Y haciendo el símil, imagínense que fuera como si Google tuviera otro apellido o tuviera como un nombre distintivo en un país, gracias a esos productos, esos servicios que lo hacen totalmente único y diferente.
Entonces, de nuevo, es por eso la importancia de considerarlo en este proceso de la estructura. Y hace ratito comentaba Jorge de la importancia de la comunicación dentro de las organizaciones. Y lo que a mí me ha sucedido y a muchos de ustedes probablemente también, es que nos toman como si fuéramos un tomador de pedidos, ¿no? Quiere decir que a veces nos piden preparar un boletín de prensa como parte de lo que pongo entre comillas una estrategia, o creen que hacer comunicación organizacional es mandar un mail a toda la organización o hacer un newsletter, o mi frase favorita es poner esto bonito, ¿no? Que significa básicamente que tomes esa pieza de comunicación y le pongas algún diseño, entonces creen que como tú te especializaste en comunicación, lo puedes poner bonito. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Y lo platico mucho con mi equipo. Es ser realmente un estratega y preguntarte, más allá de lo que te están pidiendo, que es un asset de comunicación, como nosotros le llamamos, ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que quiere lograr la organización? ¿Por qué te lo están pidiendo? ¿Cuáles son los objetivos de negocio? Y cómo estos objetivos de negocio se vinculan a los objetivos de comunicación y luego a una estrategia. ¿Y cuáles son las tácticas? No podemos empezar con las tácticas sin tener claridad de hacia dónde vamos. Ahora, decir esto suena como muy fácil, pero hay muchas redes de liderazgo dentro de las organizaciones. Y de nuevo, hablando de organizaciones tanto nacionales como internacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede haciendo primero la parte de una organización internacional? Cuando trabajas en una organización así, en muchas ocasiones hay comunicados que vienen de global y toda una estrategia planteada de qué es lo que tienes que comunicar, cuándo lo tienes que comunicar y cómo lo tienes que comunicar. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar nosotros los que llevamos comunicación ya a nivel regional o a nivel local? Es vincularnos con nuestro líder local o regional para ver cómo se bajan estos mensajes clave al país, y no solamente cómo se bajan, sino cuáles son las implicaciones, cuáles podrían ser los puntos positivos o los puntos negativos que hay que considerar en este proceso de comunicar esto que nos está pidiendo global. Eso, como les decía, cuando viene la información desde global. Ahora, cuando viene la información desde una perspectiva local o cuando nosotros tenemos que generar una estrategia local, ahí lo principal que nosotros tenemos que hacer como profesionales de comunicación organizacional es estar casi como si fuéramos la sombra de nuestro líder. Puede ser nuestro director general, puede ser el vicepresidente, etcétera, el líder de la organización. ¿Y por qué les digo como una sombra? Porque en mi experiencia, cuando tú construyes una relación de confianza con el líder de la organización, hay ciertas cosas que puedes saber, puedes entender cuál es la estrategia y también puedes cuestionar hacia dónde va la compañía, de manera que la estrategia que tú generes de comunicación vaya totalmente ligada a los objetivos de negocio. Ahora, ese es desde la perspectiva del líder general de la organización, pero también es mantenerte en contacto con todos los líderes de las áreas para comprender lo que está sucediendo en la empresa y conocer de viva voz lo que sucede, ¿no? Entonces tienes que convivir mucho con la gente, escuchar lo que está sucediendo y también, obviamente, participar en conjunto con el área de recursos humanos en procesos de encuesta de satisfacción de empleados que te ayudan a tener un termómetro de lo que está sucediendo en la compañía. Y ahí les voy a decir una frase que me decían justo cuando entré a trabajar, es cuando tú trabajas en comunicación, tienes que tener un oído súper avispado, pero al mismo tiempo tienes que tener la piel muy dura. ¿Por qué el oído avispado? Porque, como les decía, tienes que entender y comprender todo lo que está sucediendo en la organización, y no solamente desde la perspectiva formal, como les decía hace rato, sino también entender desde la perspectiva de los líderes informales qué es lo que está sucediendo, pero también la piel dura para ponerte desde un punto de vista objetivo, dejando de lado las emociones, para realmente tratar de hacer una estrategia que sea en beneficio de la organización, más allá de los intereses que hayan en un área en específico, los intereses que tú tengas como profesional. Ahora, estamos en un contexto fluido y dinámico. Cuando yo empecé a trabajar en comunicación hace 16 años,
Les estoy hablando que teníamos periódicos murales que hacíamos tal cual de recortar y pegar, y mucha de la comunicación era todavía entregada físicamente, ¿no? En ese momento teníamos también una revista que se imprimía a los más de 1000 empleados de la organización. Y aún así teníamos un montón de problemas. El principal problema que siempre tenemos es el radio pasillo. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora con el aumento de las conexiones a través de redes sociales o el aumento de conexiones a través de algunos otros formatos interpersonales? Hay una gran cantidad de comunicación y de flujos de información que suceden entre los miembros de la organización, entre los proveedores, entre nuestros propios clientes, entre la industria, entre los mismos medios de comunicación. ¿Qué es lo que hay que tratar de nosotros hacer? Es tener claridad de nuevo cuál es la estrategia y sobre todo tener considerados cuáles son los tiempos de la difusión del mensaje. Y muchas ocasiones lo que sucede es que si nosotros no lanzamos un mensaje o consideramos que es mejor quedarnos callados, Radio Pasillo viene y hay una serie de mensajes contrarios a lo que nosotros queremos comunicar. De ahí la importancia de tener planteada cuál es la estrategia, pero también planteados cuáles son los tiempos en los cuales nosotros vamos a comunicar el mensaje, a quién lo vamos a comunicar y en cuáles plataformas lo vamos a hacer. Ahora hay muchas formas de trabajar comunicación organizacional. Yo lo que he aprendido a lo largo de los años es que si realmente quieres hacer una estrategia de comunicación organizacional, tienes que participar de distintas etapas, o sea, entender cuál es el contexto macro, cuál es el contexto meso, que son más los proveedores, los canales, los socios, los competidores, y luego cuál es el contexto micro, relacionado a la visión, misión y sobre todo a las personas que laboran en la organización. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Esta es una que me ha funcionado y que se las comparto. Primero, para el contexto macro, a mí me gusta mucho utilizar el pestle análisis. Básicamente es dividir, y lo puedes hacer al inicio del año, lo puedes hacer cuando hay un cambio en el contexto en el que te estás moviendo como organización, que consideras relevante rehacer este análisis, o lo puedes hacer cada X tiempo. El punto es que siempre tengas claridad de cuál es el contexto político, cuál es el contexto económico de la organización, cuál es el contexto social, tecnológico y legal. Y todos estos factores fuera, ¿qué es lo que están haciendo para ayudar o para crear barreras en tu organización? Entonces, aquí les pongo el ejemplo de una cadena hotelera. Sabemos que los hoteles fueron afectados ampliamente durante la pandemia de COVID-19 del año pasado principalmente. Y si hablamos, por ejemplo, del pestle análisis de la perspectiva social, bueno, 45% de los mexicanos está preocupado por la salud, ¿no? Entonces, supongamos si nosotros trabajamos en el área de comunicación de un hotel, ese es un factor relevante a considerar en nuestro proceso de planeación de la estrategia. Ahora, me voy a ir a otra letra y si tomo la T de tecnología, hay una multitud de factores externos que están cambiando la forma en la que los hoteles se comunican con sus clientes y que se comunican internamente. Como puede ser el proceso de compra a través de páginas como Expedia, los sitios de comparación de precios, el rol de los buscadores, experiencias personalizadas, todos estos aspectos tecnológicos que van cambiando el entorno macro de un hotel. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en comunicación? Ya una vez que entendemos este entorno macro, meso y micro, empezar a hacer una serie de comunicaciones. Pueden ser infografías, pueden ser boletines de prensa, pueden ser videos. Pero si se dan cuenta, el proceso es distinto. No me voy a ir directamente, como les decía al inicio, a generar un video o un boletín de prensa. Si yo ya entiendo qué es lo que está sucediendo en mi entorno macro, mi meso, el miso, voy generando esa estrategia. Entonces, este es uno de los modelos que a mí me gusta utilizar para entender el entorno. El siguiente, y aquí me voy a tomar un ejemplo de un producto que es muy reconocido en UK que se llama Marmite o Marmita, como le quieran llamar. Básicamente, para los que no lo conocen, imagínense que es como una mermelada, pero hecha de levadura de cerveza.
Hay algunos que les va a fascinar el sabor, es un sabor muy fuerte, muy salado, a otros que no. Por eso, parte de su publicidad dice que dividiendo la ración desde 1902. Sin embargo, independientemente de si la quieren o no la quieren, está arraigada en la cultura de UK. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí utilizo para el entorno meso las 5 fuerzas de Porter. Pueden utilizar cualquier otro modelo, pero insisto, ese es el que me ha funcionado bastante bien. Y lo que me ayuda a entender es preguntarme cuál es el poder de la cadena de suministro, o sea, cuáles son los riesgos que yo tengo en este producto en específico, cuáles son mis proveedores o no. Y ahí les voy a contar un ejemplo de lo que sucedió con la cadena de suministro de Marmite. Ahora, el poder de los clientes, de los compradores, de los retailers. Entonces, si yo entiendo todo el poder que hay alrededor, puedo de nuevo generar estrategias de comunicación que me ayuden en ese sentido. Y para hacerlo como mucho más claro, déjenme que se adelantaron 2. Justo hay 2 casos. Uno es, Marmite tuvo un tema con Brexit que básicamente quería Unilever, porque Unilever compró a esta marca que se llama Marmite. Por Brexit dijo, voy a subir 10% los precios en la mayoría de mis retailers. Hubo un retailer, una tienda de autoservicio que dijo no. Este retailer fue Tesco. Imagínense Tesco como Walmart. Dijo, no, no vas a subir los precios, entonces yo, como tengo todo el poder, ¿no? Entre comillas, voy a dejar de vender tus productos en mi tienda y ya está, ¿no? Porque no nos pudimos poner de acuerdo en términos del precio y yo no voy a aceptar este incremento del 10%. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Y por eso que les digo que es muy importante entender cuál es el poder que tiene tus proveedores, tus retailers y tu cadena de suministro y tus mismos consumidores. Como los consumidores tienen tan arraigado el que les gusta consumir Marmite, empezaron a hacer lo que se llamó el Marmite Gate. Entonces empezaron a postear en redes sociales distintos comentarios diciendo a Tesco, Tesco, por favor, regresa a Marmite, a los anaqueles, etc. ¿Qué es lo que sucedió? Y ahí yo no puedo afirmar si fue solamente la parte de redes sociales o hubo alguna otra estrategia involucrada. Lo que sí sé es, 24 horas después, Tesco y Unilever llegaron a un acuerdo y los productos de Marmite se volvieron a distribuir dentro del supermercado. Entonces, ese es un ejemplo. Siguiente ejemplo, y ahora me voy hacia la cadena de suministro. Esto sucedió el año pasado. Marmite, como les digo, está hecho de levadura de cerveza. Por toda la situación de la pandemia, no se estaba produciendo la cantidad de cerveza suficiente para tener la levadura o la materia prima que necesitaba Marmite para producir este tipo de mermelada, entre comillas. Y al no tener suficiente, hubo un problema en el abasto. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber sucedido en una estrategia mal hecha? Lo que pudo haber sucedido es que Marmite se quedara totalmente callado y no dijera que hay un problema en la cadena de suministro, y entonces que quien comprara Marmite, qué bueno, quien no comprara Marmite, ni modo, ¿no? Esa es una estrategia. Y se los comento porque muchas marcas lo han hecho. Cuando tienen un problema, sobre todo en la cadena de suministro, se quedan callados. ¿Qué es lo que hizo Marmite? Y sobre todo aprovechando este amor que les digo que entre comillas tienen muchas personas de UK por la marca, dijo, bueno, les vamos a decir que hay un problema en la cadena de suministro. Y no solo eso, sino lo vamos a hacer desde una perspectiva más humorística y les vamos a hacer partícipes de esta solución. Entonces, empezaron a generar memes diciendo, oye, has comido más de lo que podemos producir, como diciendo, espera un momento. Y por otra parte, como de ámala, ódiala, que les digo que ese es el eslogan que llevan más de un siglo utilizando dentro de su comunicación, pero no la desperdicies, ¿no? Entonces, de nuevo, haces a los consumidores partícipes del problema, pero partes de la base de que ellos ya tienen un conocimiento de la marca. Ahora me voy a ir dentro de esta cebolla hacia el entorno micro. Y acá, para esta parte, me voy a ir hacia la historia de Kantar y la historia de TNS, que fue la compañía que
que como les decía al inicio, trabajé por más de 15 años. Entonces, cuando yo entré en 2015, y para hacerles, se les voy a contar muy rápido la historia, porque si se las cuento paso por paso, nos iríamos de aquí a 2 horas. Cuando yo entré en 2005, perdón, era una empresa local que había sido adquirida por un corporativo de Londres. Luego hubo algunos cambios en cuanto al liderazgo. Luego fue adquirida por WPP, que para los que no lo conocen es un grupo de comunicación que tiene agencias de publicidad, relaciones públicas. Y luego ahí les puse a propósito dentro de esta línea del tiempo 2 estrellitas para que vean dónde nos vamos a parar en la historia. La primera parada que vamos a hacer es en el 2009, en la fusión de 2 empresas. Y 2 empresas con 2 culturas totalmente distintas, que eso me va a ayudar a reforzar la importancia de la cultura. Entonces ese va a ser, para que no nos perdamos en la línea del tiempo, la primera parada. Luego hubo otro liderazgo que llegó a la organización y este liderazgo cambió completamente lo que estaba sucediendo, y vamos a hacer otra parada y les voy a hablar más de este liderazgo que llegó en 2015 y de la fusión y la consolidación de los servicios de 2 organizaciones. Y luego ya en 2020, bueno, fue vendida hacia otro grupo de inversionistas. Entonces, esa es más o menos la línea de tiempo que vamos a seguir, y ahorita les voy a contar más de estas 2 estrellitas. Pero quiero que también sepan que dentro de esta organización pasamos por una serie de procesos y de estructuras de reporte distintas. Entonces, les decía que cuando tú trabajas en una empresa internacional, tienes que considerar a quién le vas a reportar. Había ocasiones en las que nos tocaba reportar a Américas como parte de una estructura de Canadá, Estados Unidos. Hubo ocasiones en las que reportamos directamente a Global. Hubo otra ocasión en la que nos pusieron a reportar en conjunto con Asia Pacífico, y entonces teníamos jefes en China, en Japón, etcétera, con una cultura totalmente contraria a la cultura latinoamericana y mexicana. Eso desde la parte de la estructura de reporte. Pero también dentro de todo esto, nos tocaron, y a mí específicamente, coordinar tanto equipos locales, regionales, equipos más enfocados hacia Latinoamérica, y también reportar a la estructura de servicios del equipo de marketing que estaba en Londres. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la cultura? Y me voy a ir de nuevo para que no se pierdan aquí donde estaba en el 2009. Hubo un proceso de fusión, esto sí fue una fusión de 2 organizaciones, una que en ese momento era Research International y otra que era TNS. Yo venía del lado de TNS. Entonces, ¿cómo era la cultura? Y esto es un poco del análisis que ya uno puede hacer un poco pasados los años. La estructura y la cultura de Research International era más jerárquica, mientras la de TNS era mucho más horizontal. Research International estaba enfocada en objetivos y resultados. No había tantas actividades de integración. Estaban prohibidos algunos eventos entre los empleados, o sea, no solamente eventos corporativos, sino eventos como festejos de cumpleaños, y no había como tal tantos medios de comunicación formal. O sea, quiere decir que no había newsletters, revistas, etcétera, como si lo tenía del otro lado TNS, ¿no? Acá, si nosotros tomamos, si pueden tomar este libro que les recomiendo mucho de Culture Map, o cualquier otro modelo para hacer el análisis cultural de las organizaciones, siempre que te enfrentes como comunicador a un proceso de cultura, hay que considerar primero cuál es la cultura de las organizaciones, uno, en la que estás, y dos, de la otra organización en la cual te vas a fusionar. ¿No? Y aquí hay un ejemplo justo de este libro que pone en los distintos parámetros, por ejemplo, de comunicación, liderazgo, decisión, algunas compañías, ¿no? Como Mercedes-Benz, Netflix, Xbox y Google. No me voy a detener ahí porque justo hice eso para TNS y Research International. Entonces yo al inicio les estaba diciendo que la cultura organizacional era bastante distinta. ¿Pero qué quiere decir esto para el momento de generar una estrategia de comunicación? Si yo tomo este Culture Map y lo aplico, como les decía, a TNS y a Research International,
podía ver, por ejemplo, que en términos de comunicación, la gente de TNS, que es la Rosita, no necesitaba tanto contexto. O sea, cuando nosotros generábamos comunicados hablando de algún producto o servicio o hablando de la estrategia de la organización, no necesitaba tanto contexto. Pero la gente de Research International sí, ¿no? Entonces ahí, igual, en el proceso de hacer comunicación para las dos organizaciones, hay que tomar en cuenta no solamente qué es lo que vas a comunicar, sino la profundidad y el contexto que tienes que dar en esa comunicación. Ahora, lo azulito de nuevo es Research International, lo rosa es TNS, y si se dan cuenta, estaban casi desde perspectivas contrarias. No solamente la parte de liderazgo que ya les había platicado, sino por ejemplo, en la parte de procesos de decisión. Si, por ejemplo, íbamos a hacer algún evento de integración, fiesta de fin de año, y no sabíamos qué estrategia seguir, lanzábamos una encuesta y hacíamos a todos los empleados partícipes del proceso de toma de decisiones del proceso de planeación de la fiesta de fin de año. Sin embargo, para Research International eso no existía, entonces ahí tuvimos igual que generar algunas estrategias que les voy a contar. Y también lo que sufría mucho y generaba bastantes conflictos era el tiempo y cómo era percibido desde la perspectiva de Research International y desde la perspectiva de TNS. Entonces, para la perspectiva de TNS el tiempo era como más flexible, ¿no? Partíamos de una estructura, como les decía, más igualitaria, más de consenso. Pero para Research International era un tiempo lineal, o sea, si empezabas a X hora y si decías que ibas a terminar a X hora, era empezar a esa hora y terminar a esa hora. ¿Qué es lo que sucedía? Como sucede en muchas organizaciones, al inicio había una serie de conflictos por estas culturas distintas. Hubo una serie de acciones que emprendimos, como generar comités con representantes de las organizaciones para tener claridad de lo que estaba sucediendo y de cómo generar acciones y compromisos claros de ambas partes. Se generó un plan de pasos en el proceso de transición y pasos del plan de comunicación y algunos checkpoints, o sea, algunos puntos de revisión para el progreso, o sea, para saber si estábamos haciendo o no estábamos haciendo un trabajo adecuado en el proceso de comunicación. Se hicieron no solamente una encuesta de satisfacción de empleados anual, sino se empezaron a hacer encuestas de satisfacción de empleados más frecuentemente para entender cómo estábamos y cómo iba el progreso en términos de la comunicación. Y bueno, finalmente llegó un nuevo liderazgo a la organización que terminó de vincular a las dos organizaciones fusionadas. Ahora, estábamos hablando desde la perspectiva de la cultura organizacional, pero ¿qué sucede y me ha sucedido en muchas ocasiones cuando tenemos personas de culturas distintas, ¿no? De aquí de nuevo es el Culture Map de Erin Meyer, hablando de las diferencias que hay entre las personas de Alemania, de Francia, de China y de Japón. Ya no personas como parte de una organización, sino personas a nivel general. Y de nuevo es importante considerarlo, porque cuando tú trabajas, como les decía que a mí me ha sucedido por los últimos años, trabajar con personas de distintas culturas y tener lo que nos llamamos comunicación cross-cultural, hay una serie de factores importantes, como es la interpretación del tiempo, que ahorita les voy a contar unos ejemplos, del espacio, de la comunicación verbal y la de no verbal, y sobre todo tienes que pasar por un proceso de reflexión personal de dónde estás en todos estos aspectos, pero también de reflexión de dónde está esa organización en ese país con respecto a todos estos puntos. Ahora, de la interpretación del tiempo, y seguramente a ustedes les ha tocado revisarlo, por ejemplo, si hablamos de el tiempo de Sudáfrica, cuando alguien te dice en Sudáfrica, just now, es como cuando los mexicanos decimos ahorita, ¿no? Puede suceder en este momento, puede suceder en una semana o puede nunca suceder. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de frases cuando estamos trabajando con distintas organizaciones. Ahora, la interpretación del espacio, y aquí me voy hacia Brasil.
yo vivía un tiempo en Brasil y cuando acababa de llegar a trabajar allá, sobre todo porque venía de haber trabajado mucho tiempo en México únicamente, traía en mi mente que pues teníamos que decir sí a todo, ¿no? Y en Brasil, a nivel organizacional, se vale en muchas ocasiones decir que no. Y les voy a decir por qué dicen que no. No, porque ellos tienen mucha claridad con respecto al balance que tiene que tener su trabajo y su vida personal. En ese momento, cuando yo fui, no había todos estos movimientos de cuidar el balance mental de los empleados, etcétera. Entonces, traía yo culturalmente un sesgo que decía que no, las personas no te deben de decir que no, siempre tienen que estar dispuestas. Y era un choque cultural cuando la gente allá me decía, no te puedo entregar esto porque tengo que ir al gimnasio, es mi hora de comida, o tengo que hacer este reporte primero, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí que tú tienes que reflexionar dónde estás tú, dónde está la organización y cómo puedes mejorar esta comunicación cross-cultural. Y luego la parte del espacio, el espacio personal, cuando tú te presentas con alguien de otro país, puede ser que culturalmente esté ok extender la mano y dar como un handshake, o puede ser que hay algunas culturas que te dan un beso en la mejilla y otras que te dan 2 besos en la mejilla y otras en donde el contacto personal o físico es totalmente fuera de contexto cuando estás hablando de un entorno profesional. Todas estas cosas se tienen que considerar. Y aquí voy a hacer un paréntesis y les quisiera preguntar, ¿alguien sabe qué es lo que sucedió con Gerber en África antes de seguir? Les abrimos el chat para que puedan comentar. Creo que por ahí se nos fue la señal de Ana. No sé si sigues, Ana. Aquí estoy. Perdón, es que no te veíamos, entonces no sabía si en el chat ya estaban colocando. Dicen que no. Exacto, José Luis, le diste al punto. Pensaban que estaba hecho de niños. Y este es un error que sucede, bueno, le sucedió a Gerber y nos puede suceder también como organizaciones. En África, cuando lanzaron Gerber, no investigaron que los productos, por la cantidad de personas que no saben leer y escribir, etcétera, los productos tienen casi siempre la imagen o el gráfico, la ilustración del contenido del producto. Entonces, tal cual, pensaban allá que el contenido del producto del Gerber eran niños. Otro ejemplo también de comunicación cultural, este es de American Airlines, hicieron una campaña para el lanzamiento de sus nuevos asientos de piel, entonces dijeron, está muy fácil, vamos a hacer la traducción, y esto sí lo lanzaron en México, y en español decía, vuela en cuero. Mismo caso de la importancia de cuidar, no solamente desde la perspectiva visual, sino también desde la perspectiva del lenguaje y de la traducción, lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de comunicación crosscultural. Y el último ejemplo que les traigo acá es uno que me sucedió hace unas semanas. Yo estaba muy contenta porque me tocó presentar lo que estaba haciendo en términos de comunicación y marketing. El director de esta organización me felicitó y me dijo, "You are killing it". Yo me dormí totalmente feliz porque dije, wow, estoy haciendo realmente un trabajo extraordinario, ¿no? Porque el contexto igual de la llamada, de lo que estaba sucediendo, me estaba dando una perspectiva y una connotación positiva. Y lo que sucedió es que la asistente de mi jefa, esta asistente es de Uruguay, entró a la llamada y cuando ella escuchó "You are killing it", como ella entró tarde a la reunión y no tenía el contexto previo, pensó que se estaba haciendo un trabajo muy mal.
Le dijo a mi jefa en UK lo que you are killing it, o sea, desde el contexto negativo, o sea, no le dijo la frase, sino le dijo que se estaba haciendo un trabajo muy malo. Yo me fui a dormir, como les estaba contando, muy feliz, pensando que todo estaba perfecto. Despierto al día siguiente, tenía como 20 correos electrónicos diciéndome qué era lo que había pasado en la reunión, que etcétera, ¿no? En ese momento le llamo a mi jefe y le digo, oye, lo que sucedió es que dijo, you are killing it, no hay como ningún problema, es más bien un problema del lenguaje y de la interpretación de una frase. Entonces, lo que hay que considerar es tener una comunicación siempre clara, directa y proactiva, no esperarse a que se hagan historias o se generen conflictos. Y ahorita estamos hablando en este último ejemplo que les conté de algo muy chiquito que se pudo resolver en una llamada. Pero imagínense que hubiera sido algo mucho más grande. No hay que asumir tampoco similitudes ni tampoco asumir que estamos considerando una connotación adecuada cuando puede ser una connotación distinta. El contexto en el que está sucediendo la comunicación es tan importante como las palabras que se están diciendo, sobre todo cuando estamos hablando de una comunicación cross-cultural. Hay que dejar de lado los estereotipos que nosotros tenemos, pero también adelantarnos a los estereotipos que puedan tener los otros, nuestros interlocutores, con respecto a los latinoamericanos, con respecto a la cultura mexicana, con respecto, por ejemplo, al tiempo, ¿no? Sabemos y tenemos la fama de que el tiempo, ¿no? El tiempo en términos de la cultura mexicana es flexible. Si yo me estoy comunicando con alguien de una cultura anglosajona, puede ser del UK, puede ser de Estados Unidos, para ellos van a esperar que su tiempo no sea flexible. Entonces ahí tengo que considerar esto en el proceso de comunicación, investigar sobre algunas creencias, valores y culturas y tener muchísima humildad, porque así como les comentaba que hace poco me sucedió este problema, nos van a seguir sucediendo problemas y situaciones. Por eso regreso al punto 1. Hay que tener una comunicación directa y proactiva. Y regreso a mi timeline de la historia y ahora me voy a ir a la segunda estrellita que les decía, que es la consolidación de los servicios de dos compañías. Entonces teníamos Tenesi y teníamos otra compañía que le voy a poner B. ¿Qué era lo que sucedía con la compañía B? Y esta no es una fusión, ojo, es una consolidación. Y ahorita les explico un poquito más. Entonces, primero, la B es 30 años en el mercado, empezó como una compañía de únicamente 5 socios y estos 5 socios fueron creciendo el negocio. Y como eran 5 y habían estado juntos mucho tiempo, pues tenían canales de comunicación informales. Entonces, básicamente en su junta de board se decía lo que se tenía que acordar a nivel organizacional y ellos eran los encargados de cascadar la información. Hay un liderazgo un poquito más coercitivo y el ciclo de la organización en términos del negocio iba hacia abajo. Ahora TNS en ese momento llevaba 35 años del mercado, igual empresa global de la misma manera que la empresa B. Tenía un liderazgo mucho más democrático y más afiliativo y en el ciclo del crecimiento de la organización iba hacia arriba. ¿Qué es lo que implicaba este cambio? Como no era una fusión, era solamente vincular las áreas de soporte, o sea, vincular el área de finanzas, el área de recursos humanos, el área de operación y quitar todas estas posiciones redundantes en este proceso de consolidación de las áreas operativas. Obviamente también implicaba una oferta mayor y la ampliación de la cartera de clientes. ¿Qué es lo que podemos aplicar ahí cuando pasamos por un proceso igual de cambio? Un modelo que me gusta mucho para mí es el Force Field Analysis, que básicamente pones cuáles son las fuerzas a favor del cambio, cuáles son las fuerzas en contra del cambio, y eso te ayuda a determinar cuáles son los mensajes clave que van a funcionar mejor en ese mercado en específico. Como les decía, como empresa internacional te van a llegar mensajes que tienes que transmitir a nivel local, ¿no? Desde la organización global. Pero luego
hay toda una serie de estrategias que tú tienes que generar localmente y regionalmente para compartir los mensajes clave que son relevantes para ese país. Por ejemplo, no me voy a enfocar en la parte de ahorro en costos porque eso trae una connotación negativa acerca de despidos. Me puedo enfocar, por ejemplo, en compartir servicios, compartir soluciones, brindar una visión holística a los clientes, ¿no? Que esa parte, como mensaje clave, me pueda ayudar a consolidar la visión de este grupo de empresas, ¿no? De la consolidación de las dos compañías. Ahora, en este proceso también hay que considerar que cuando tú vinculas dos liderazgos de dos organizaciones distintas y hay personas que se quedan dentro del liderazgo, dentro del board de la organización, que vienen de un lado y del otro, no solamente son las redes de contactos y de conexiones que hay desde la perspectiva formal, sino ahí hay un modelo que me gusta mucho de Ron Burt, que lo que hace es ver cuál es la red de capital social, o sea, cuáles son todas las redes que van más allá de la organización. Por ejemplo, personas que tal vez pertenezcan al board nuevo de esta empresa consolidada, pero que tal vez tengan una relación con el director de la organización anterior, ya sea porque son sus cuñados, porque tienen un negocio en conjunto, o porque son sus mejores amigos. Y ahí entonces tú tienes como director ya de la empresa consolidada que generar estrategias, no solamente de comunicación formal, sino de comunicación informal con cada uno de estos líderes de la organización si realmente necesitas su apoyo para el proceso de generación ya de estrategias de negocio y del crecimiento también. Ahora, ya una vez que pasamos por este proceso de macro, meso y micro, nos vamos hacia la definición de cuáles son los canales que vamos a ocupar, ya sea internos o externos. Puede ser medios propios, como es nuestra página de internet, redes sociales corporativas, redes sociales únicamente para empleados, o sea, todos los medios que son tal cual de la organización. Pueden ser medios ganados, o sea, ya sea ganados con el público exterior, como puede ser ganados con nuestros consumidores, con nuestros proveedores, con nuestros mismos retailers, o también pagados a través de algún medio de comunicación. Pero si se dan cuenta en todo el proceso que nosotros seguimos en la estrategia, primero analizas la situación y después ya llegas hacia la táctica y ya llegas hacia los canales que vas a ocupar. Y como les decía al inicio, la comunicación con otras áreas en todo este proceso es muy relevante. Tanto con finanzas, operaciones, legal, cada una de esas áreas te va a alimentar y te va a ayudar a que la estrategia de comunicación sea sólida por una parte, pero también a detectar todos aquellos puntos que pueden generar ruido, ya sea de la organización o que pueden generar ruido con las acciones que tú estás implementando. Y quisiera igual ya para cerrar, enfatizar que cuando hablamos de comunicación organizacional estamos hablando de personas. Y las personas pasaron por un proceso de cambio muy importante con la pandemia. ¿Qué es lo que sucedió? Impactó el casi 90% de la vida de las personas. Y esto es declarado en un estudio que se hizo a inicio de la pandemia, pero impactó desde la perspectiva de salir de casa, desde la perspectiva de la libertad, desde la perspectiva de que los niños vayan a la escuela. Y todos estos factores son relevantes al proceso de hacer comunicación, porque de nuevo estamos hablando de personas, no estamos hablando solamente de empleados. Y cuando hablamos también de las preocupaciones, hay otras preocupaciones, y no solamente hablando del COVID, sino del desempleo, de la economía, de la inseguridad, que influyen en el desempeño, porque influyen en el estrés e influyen en el balance mental que tienen las personas. ¿Y qué es lo que esperan las personas de la organización? Uno, que apoyen a sus trabajadores. Dos, que tengan flexibilidad. Y vean que el tercer punto que esperan las personas de las organizaciones es que promuevan el uso de la comunicación digital.
Pero ese uso de comunicación digital tiene que ir con un balance adecuado tanto de la vida personal como de la vida profesional. Y cuando se le preguntaba a los colaboradores cuáles son las recomendaciones para ofrecer como un apoyo emocional, etcétera, una de las principales recomendaciones es mejorar la comunicación. Vean entonces el rol que todos nosotros tenemos, ya sea que nos dediquemos tal cual a comunicación organizacional o no, pero el rol que cada uno de nosotros tenemos en el proceso de generar un cambio dentro de nuestras organizaciones. Y cierro ya con esto, hay unas 5 formas de mejorar la comunicación organizacional y sobre todo hablando en este contexto post-COVID, es emplear herramientas real-time, todas estas herramientas que nos pueden ayudar a tener un contacto directo con nuestros colaboradores, o un contacto directo con proveedores, con retailers o cualquiera que sea el público objetivo dentro de nuestra estrategia de comunicación organizacional. Una comunicación bidireccional que le ayude también a ellos a expresar cuáles son sus preocupaciones, porque esa expresión de las preocupaciones nos va a ayudar también en la generación de nuestras estrategias. Buscar espacios y crear espacios corporativos para comunicar cuáles son los objetivos, cuáles son los avances y qué es lo que quiere la organización. De nuevo, hacia los distintos públicos, no solamente hacia los empleados. Espacios lúdicos, ¿no? Sobre todo ahora que estamos pasando por todo este proceso que emocionalmente es complicado, generar espacios donde la gente se pueda integrar y pueda colaborar, no solamente desde la perspectiva profesional es importante. Y sobre todo, y esto se los dejo casi con un highlight, hay que medir el desempeño de los puntos de contacto. Hablamos de que podemos hacer muchas cosas siempre y cuando tengamos una estrategia, pero para poder saber qué es lo que está funcionando o no, hay que medirlo. Y herramientas hay muchas, pero tengan claridad al inicio de su estrategia de cuál es el objetivo, cuáles son los Key Performance Indicators que van a ocupar para ese objetivo, cómo los van a medir y luego qué es lo que van a hacer con estos objetivos y la estrategia que ustedes están generando. Pues hasta ahí termino para dejarles unos minutitos para cualquier pregunta que tengan. Excelente, Ana, muchísimas gracias por esta excelente charla que nos has compartido al momento. Vamos a abrir los micrófonos también para que las personas que quieran interactuar contigo, que tengan algún cuestionamiento, ya sea que levanten la mano en el módulo de reacciones virtuales para que nos lo hagan saber o nos lo escriban en el chat y en un momento más les estaremos cediendo la palabra tanto la doctora Sandra América como un servidor, y en lo que se terminan de animar algunos, tengo algunas preguntas que me gustaría ver si nos puedes ayudar un poco por ahí, Ana. Por un lado, me encantó esta cuestión que nos haces ver de entender también la organización como redes de liderazgo, donde tenemos que generar pues un espacio de interacción, de negociación, donde también la organización como espacio vivo, pues es un territorio de sentido, y muchas veces los sentidos se nos pierden, como bien dices, por fallos en la comunicación, ¿no? Por errores que pueden tener que ver con interculturalidad, que pueden que ver por malinterpretación, por algún disgusto, y obviamente el tema personal, pues no se diga, influye muchísimo. De pronto si alguna de las chicas que trabaja en el departamento X o el chico del departamento Y tienen un malentendido, se extiende en toda la organización y termina generando un fallo. Entonces, en ese sentido, me hiciste pensar en esta tónica de el paso, así como tenemos el radiopasillo que extiende el rumor, tenemos por ahí también un radioestrategia, ¿no? Es decir, todo mundo trae estrategias personales, traen estrategias de área, traen estrategias que a veces no van alineadas con la misión, los valores, la visión que tienen, o incluso los KPIs que están marcando ese año para rentabilidad, y cada quien trae su interés. La pregunta es, ¿cómo negociar con todo eso? ¿Cómo generar dentro del equipo, pues obviamente, cuidados para saber que, por un lado, todo el mundo puede ser un gran líder,
pero tampoco la intención es que destaquen todos los líderes que hay dentro de la organización, sino que se alineen esos liderazgos para crear un proyecto más grande que nosotros y que demos sentido a nuestra razón de ser dentro de la organización, pero también cuidando, como dices, el trato humano y el trato como grupo y colectivo de trabajo. Esa sería quizá mi pregunta, en lo que se terminan de animar por ahí algunas de las personas que nos están escuchando. Sí, ahí lo que te diría es, cuando trabajas en comunicación organizacional y cuando estás como parte de una organización, necesitas comprender que eres un ser humano, ¿no? Como todos. Y cada uno de nosotros tenemos aspectos positivos, aspectos negativos. Entonces, primero, parte desde la perspectiva de tener un conocimiento personal de cuáles son los valores que tú tienes, cuáles son las estrategias que tú tienes y qué es lo que tú quieres lograr como profesional. Luego, cuáles son mismos pasos, pero tú como líder del área, y luego cómo te tienes que acercar a cada uno de los líderes. Ahora, definitivamente hay veces que te acercas a líderes que no tienen la misma apertura que tú. Y ahí lo que yo he visto mucho es que tienes que encontrar la manera de generar una estrategia de comunicación con esos líderes. ¿Y qué quiere decir eso? Me ha tocado trabajar con personas sumamente complicadas que cuando tú les hablas desde una perspectiva honesta o abierta, generan una barrera y no te permiten comunicarte de una forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Es, cada uno de nosotros tiene cosas y que le interesa, ¿no? Tienes que encontrar cuál es el punto que hace que a esa persona que te está generando conflicto le ayuda a mover la aguja. Entonces, ¿cómo generas esa distinción de qué es lo que le importa? Tienes que, uno, acercarte a las personas que son cercanas a esa persona. Y una vez que encuentres cuál es lo que le mueve la aguja, empiezas a generar una estrategia de comunicación con esa persona para ayudar no solamente a los objetivos que tú tienes desde la perspectiva de la organización, sino también a los objetivos que tú tienes desde la perspectiva de área. En este proceso también es importante considerar que no hay que desesperarse y hay que dejar totalmente la puerta cualquier emoción que uno pueda sentir o frustración. Y sé que lo que estoy diciendo es sumamente complicado, pero cuando tú llevas al terreno profesional las emociones, es cuando se vuelve mucho más difícil el proceso de colaboración con alguien. Es por eso que necesitas tener claridad, mente fría, mucho respeto, tanto por ti mismo como por la otra persona, porque finalmente si están ahí en esa organización, hay algunos objetivos en común. Solamente tienes que determinar cuáles son esos objetivos en común que les va a ayudar a trabajar en conjunto. Hacía la pregunta sobre todo, Ana, porque hoy las instituciones, las organizaciones, las empresas, pues estamos dando cuenta de la importancia y la centralidad de los distintos públicos con los que nos estamos comunicando, pero en particular hay un esfuerzo enorme por parte de las organizaciones en hacer un social listening para el consumidor, pero muy poco trabajado al interior de la organización. O sea, estamos más preocupados por escuchar al consumidor, al cliente, que por escucharnos a nosotros como representantes de la marca, como parte de la marca, como el que de alguna manera va llevando la camiseta de la marca por todos lados, y estos fallos en la comunicación pueden ser a veces hasta peores que los que tenemos con los consumidores. Entonces, por eso de ahí la pregunta que te hacía. Sí, y sabes que ahorita, y de hecho me lo estaba anotando, eh, el principal amigo o enemigo de una organización son los empleados. ¿Y por qué lo digo? Porque en ocasiones, cuando tú tienes un empleado contento y más ahora que el uso de LinkedIn ha aumentado significativamente por la pandemia, o sea, estamos hablando de un aumento de más de 10% de 2020 a 2021, los empleados contentos son los primeros que van a funcionar como advocates, como embajadores de la organización. Un empleado enojado va a hacer todo lo contrario. Ese es la primera comentario que tengo en ese sentido. Y el segundo es, cuando tú eres parte de una organización,
hay que recordar que representas a esa organización. Cualquier comentario, positivo o negativo, y no hablo de positivo o negativo de la organización, sino positivo o negativo con respecto a política. Positivo o negativo, y que ahí se me viene a la mente un empleado que, no voy a decir la empresa, pero habló mal de los niños indígenas que participaron en un programa del gobierno, ¿no? Hablando de su color de piel, etcétera, y haciendo comentarios despectivos. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Que los medios de comunicación no retomaron a, al empleado como atacando a la persona, sino hablando de un empleado de la compañía tal hizo un comentario con, discriminatorio o racista con respecto a los niños indígenas. Y así hay N cantidad de ejemplos. Entonces es por eso que estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge, que en términos de la comunicación hay que considerar no solamente la perspectiva externa, que eso es mucho del foco que ahorita tienen los comunicadores organizacionales, sino desde la perspectiva interna, porque cualquier aspecto positivo o negativo puede repercutir en la reputación de la marca. Gracias, Ana, y por ahí está la doctora Sandra con unas preguntas. Gracias, muchas gracias. Ana, una pregunta. En tu experiencia de todos estos años, ¿cómo has enfrentado y qué recomendarías o cuál crees tú que ha sido la mejor solución para hacer visible y digamos casi que palpable y tangible el beneficio de una buena estrategia de comunicación organizacional en los resultados de la organización en general? Te lo pregunto porque sí, ya hablamos de los KPIs y ya hablamos de la forma de medir y demás, pero terminan siendo formas de medir, digamos, la gestión, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para evidenciar y visibilizar el impacto de la estrategia en los resultados generales de la organización? Pareciera, y no sé si coincidas conmigo, cuando no hacemos una buena estrategia de comunicación organizacional, se nota muchísimo. Pero cuando la hacemos, se resisten las diferentes áreas a darle ese lugar y ese valor que tuvo la estrategia en el éxito y en el logro de la institución. Entonces, tú ahí, ¿qué experiencia que nos pudieras compartir, Ana? So, yo lo que te diría es que hay que cacarear las cosas y te voy a decir por qué. En muchas ocasiones, como bien dices, cuando tú haces algo negativo, bueno, todo el mundo brinca. Pero creo que es un error, y no sé si es también un error cultural, que cuando tú haces algo positivo, no lo dices. Y mucho de, y voy al punto de que mucho lo que se tiene que hacer es aprender a hacer comunicación del área de comunicación organizacional. Quiere decir, comunicar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuál es el impacto que estamos teniendo, pero también hacer a los empleados partícipes de este proceso de comunicación. Y te pongo ejemplos, desde la perspectiva interna, por ejemplo, si se hizo una actividad, no sé, con UNICEF, con alguna organización, que los empleados mismos promuevan lo que sucedió en sus redes sociales. Entonces generas un programa de Employee Advocacy. Y les das a ellos la cara de lo que están generando. Y los haces partícipes de ese proceso de comunicación. Y los haces testigos de ese impacto que tú estás dando a la organización. Eso desde la perspectiva interna. Y desde la perspectiva externa, cuando generas, por ejemplo, algún entrevista, comunicado, boletín de prensa o alguna pieza que sea relevante para que la organización también la difunda, es hacerlos partícipes de ese proceso de difusión y también decirles a los que salieron en esta entrevista o en este artículo de postealo en tus redes sociales, colócalo acá o participar también desde las juntas del board de la organización para mostrar cuáles son los resultados. O sea, creo que en muchas ocasiones, al no tener, que me ha sucedido trabajar con varias organizaciones que no tienen como un departamento de comunicación sólido y que reportan ya sea al área de recursos humanos, al área, como bien decía Jorge, de responsabilidad social o al área de marketing. Y ahí en este entorno se empiezan a perder.
Entonces, hay que tener una estrategia de comunicación de los resultados que se están teniendo. Eso es como desde la perspectiva de dar la información de lo que está sucediendo. Y me voy a ir ahora de la perspectiva de la estrategia. Cuando lo que yo he visto, cuando tú realmente te vuelves un socio estratégico de la organización, quiere decir que participas junto con el board del proceso de toma de decisiones, que eres casi, como les decía en un inicio, la sombra del director general o del director regional, para que realmente entienda el valor que está teniendo tu trabajo y tú comprendas hacia dónde va el negocio y generes estrategias en ese sentido, ayuda mucho a que lo que estés haciendo realmente genere un valor. Más allá de los KPIs, más allá de las métricas, etcétera, que si bien te lo pueden dar distintas plataformas, es que realmente lo que estés haciendo sea una estrategia de comunicación ligada a la estrategia de negocio. Y la única forma en la que lo puedes lograr es teniendo realmente esta comunicación directa con dirección general. Perfecto, muchas gracias, Ana. Por ahí tenemos desde hace ratito a Manuel Rico. No sé si quieras, Manuel, compartirnos tu pregunta. Sí, muchas felicidades, Ana. Muy interesante lo que nos muestras. Yo te quisiera preguntar, en estos 16 años, 15 años de fusiones, integraciones, compras de empresas, a mí me tocó cuando, digamos, si hay una compra o una fusión o una integración, automáticamente viene una crisis interna de temor, de desconfianza de los empleados, y el músculo comercial y el músculo operativo de la compañía se debilita. En ese sentido, la comunicación juega un papel importante porque sirve para preparar a la organización para estar fuerte otra vez, digamos, para alinear, para crear una sola visión. En esa etapa, el branding tal vez no tenga el impacto hacia el mercado porque estás ocupada al interior. Y una vez que pasa un periodo ya de madurez en la integración de las empresas o en la compra o en la fusión, entonces ahora sí vas al mercado más fuerte, ¿no? Para competir contra la competencia, para ganar mercado, para ganar más clientes. Es una etapa como de estabilidad. ¿Cuál es el papel que han tenido en estas dos etapas a lo largo del tiempo los medios digitales y los análogos? Digamos, ¿cuáles siguen funcionando, análogos, cuáles han crecido? Y este mix, ¿cómo ha cambiado a lo largo de estos 15, 16 años? Ok, bueno, retomo primero lo que dices de cuando haces estos procesos de integración y de la importancia de primero construir al interior. Y lo retomo porque me ha tocado en estos años trabajar desde distintas perspectivas, o sea, desde estrategias donde nos dicen tienes que salir a decir que ya estamos totalmente integrados y consolidados y se olvidan del interior de la organización, o también estrategias que funcionan al revés. Como bien dices, lo que primero se tiene que hacer es trabajar desde el interior. Una vez que ya está consolidada el interior, inclusive es muy importante hacer a los empleados partícipes del proceso de cambio. Hay muchas cosas, sobre todo en las empresas internacionales, que llegan del exterior, como les decía, desde procesos, reestructura de áreas, etcétera. Pero cuando tú realmente les preguntas, a ver, vamos a ir a este camino, ya sabemos cuál es el camino, pero ¿cómo es la mejor forma para llegar a este camino? ¿Qué es lo que tú necesitas hacer para llegar a este camino? ¿Cómo podemos llegar juntos a este camino? Es donde realmente puedes empezar a hacer una comunicación interna totalmente estratégica que te ayude después a consolidar lo que vas a hacer al exterior. Si ellos lo creen o si tenemos el buy-in de los empleados, es mucho más fácil hacer este proceso de transición hacia los clientes. Esa es la primera parte. Y la segunda, lo que mencionabas de los medios, como les decía al inicio, yo cuando entré hacíamos casi todo desde una perspectiva como más tradicional, ¿no? Teníamos periódico mural, revista interna,
como mucha de la fuerza de campo tal cual era campo cara a cara, entonces inclusive se les repartían panfletos a las personas para que se llevara la información, porque estas personas no tenían conexión a internet. Les estoy hablando de nuevo de hace más de una década. Lo que ha sucedido ahora es, sí, el incremento de los medios digitales. ¿Qué es lo que pasa? Y para hablarles como desde la perspectiva específicamente de redes sociales. Primero, sabemos que la principal red social es Facebook, que es más allá del 90% de penetración en México, pero ya hay otras redes sociales que han empezado a incrementar su penetración en México, como lo que sucedió y les mencionaba hace ratitito con LinkedIn durante la pandemia, que creció básicamente porque muchas personas desgraciadamente se quedaron sin trabajo, y también el crecimiento de otra red social que seguramente ustedes ubican, es TikTok, ¿no? Cada una de estas redes sociales funciona como un monstruo totalmente diferente. Tienen códigos distintos y las personas que están ahí esperan cierto tipo de comunicación de las organizaciones. Quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a ocupar Facebook para mi estrategia de redes sociales, le voy a hablar a un público mucho más amplio, pero pues tengo que mezclar imágenes, videos, algunos textos, puedo meter el chat del Messenger y ahí genero como una estrategia específica para la marca. Si yo me voy a TikTok, tengo que hablar desde una perspectiva mucho más fresca, interactiva, entonces tengo que empezar a generar ejecuciones en video, tengo que ser muy concreto en el mensaje que quiero transmitir. Hay videos de 1 minuto, hay videos de máximo 3 minutos, en los cuales tengo que comunicar mi mensaje clave, ¿no? Eso es desde la perspectiva de TikTok. Pero si me voy hacia Instagram, que hay muchas compañías que también están utilizando Instagram ahora, es la imagen. Y eso, inclusive yo cuando trabajo con la IAB para dar cursos de redes sociales, les digo mucho que en Instagram la imagen vale más que 1000 palabras. Inclusive hay estrategias que se generan para el proceso de la combinación de colores dentro de tu timeline. Y la combinación de colores afecta también el engagement que se puede tener con tu perfil, o sea, el involucramiento en términos de las interacciones, de los comentarios, etcétera, que se tienen con tu perfil, o las interacciones que se tienen ya con alguna comunicación en específico. Entonces, eso es desde la perspectiva de Instagram. Ahora, si nos vamos hacia Twitter, Twitter lleva muchísimos años en el mercado, pero ahí son básicamente comunicación con respecto a textos y algunas imágenes. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y haciendo como un sumario, imagínense, cuando yo entré, pues me tenía que preocupar por recortar y pegar, ¿no? Por la parte del periódico mural, más utilizar InDesign y alguna otra herramienta para generar la revista interna o el panfleto, y ya. ¿Qué es lo que tienen que utilizar muchos de los comunicadores organizacionales que están trabajando en este contexto actual? Es no solamente entender las herramientas de diseño, entender el mensaje que se tiene que comunicar en la plataforma adecuada, con la longitud precisa, con las imágenes que realmente sean relevantes para esa audiencia en esa plataforma, con los textos y los mensajes clave y con toda una estrategia para realmente lograr que las personas interactúen con tu posteo específico. Entonces se ha vuelto muchísimo más complejo, mucho más retador, pero me parece que también mucho más interesante porque en cada una de estas plataformas puedes llegar a distintos públicos o inclusive puedes llegar a la misma persona, pero de formas diferentes. Y esta persona te puede tener una reacción diferencial. Gracias, Ana. De hecho, van llegando por acá también algunos comentarios. Perdón, te cortamos por ahí. No, adelante. No, muchas gracias. Gracias, Ana. No, al contrario, decíamos, Ana, ya van llegando por aquí también comentarios, felicitaciones también de personas cercanas y queridas a ti, Rosalinda Sarré, que se está conectada con nosotros, igual que Gisela Grimbal, que te mandan por ahí un gran beso, ¿no? Y agradeciendo tu participación el día de hoy. Y creo que tenemos una pregunta también de Roberto Cuevas, a quien ya le abrimos micrófono. Adelante, Roberto.
Gracias, qué amable doctor. Ana, pues una excelente plática, es muy interesante lo que has aportado en esta perspectiva. A mí me gustaría un poquito establecer, en función a tu experiencia, que seguramente nos puedes dar algo de mucho valor, si puedes hablar un poquito más sobre la construcción y ese desarrollo estratégico, que ya con la pregunta de Manuel adelantaste mucho en términos de los canales y de los canales digitales, pero si bien nos hiciste una semblanza muy clara, muy completa de un análisis y diagnóstico del contexto a través de herramientas como lo que manejaste, las 5 fuerzas de Porter, el análisis PEST, etcétera. A mí me gustaría ver qué perspectiva tú tienes, por ejemplo, de cuando construyes y alineas esos objetivos de la comunicación con los objetivos organizacionales. Una vez que ya los tienes tú, tus objetivos planteados, ¿cómo construyes esa estrategia? ¿Cómo la controlas? Hablaste de los KPIs, de estos indicadores que de alguna manera te van a servir para controlar la estrategia. Sin embargo, aquí entra el punto y la perspectiva de la omnicanalidad. ¿Qué tanto al definir tu mensaje clave tú puedes considerar en mantener este mismo mensaje a lo largo de los diferentes canales? ¿O cómo construyes esa estrategia ya partiendo de esos objetivos? ¿Hay algún modelo que tú tengas o que nos puedas referir? Mira, yo lo que hago es, y deja justo, déjame, tengo un modelo, sí. Abro justo esa presentación para mostrárselos. Ahí está abriendo, ¿eh? Darme 2 segundos, porque creo que también es importante. Mira, te voy a mostrar que esta es la que tengo como más hacia la mano, que es más enfocada hacia redes sociales. Mira. Ahí está. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, sí, gracias. Okay. Bueno, cuando hablamos de redes sociales, sobre todo, ¿no? Que puede aplicar también si llevas este modelo hacia comunicación organizacional. Lo primero que hacemos es ver cuál es el objetivo que tal cual está el negocio, cuál es la meta, cuáles son los KPIs de negocio en específico, y luego ver cuáles son los objetivos que se tienen tanto a corto o mediano plazo. Y si te das cuenta, como que se va haciendo un poquitito más complicado y no me voy a detener tanto ahí, pero para cada uno de estos objetivos hay una matriz en la cual tú colocas el objetivo específicamente de marketing, en este caso puede ser un objetivo de comunicación, luego colocas el objetivo de redes sociales, luego qué tipo de medio vas a ocupar, si es un medio o un medio paid o un medio earn, y luego el KPI en específico, ¿no? Y luego, vamos a irme más para acá. Ya que tienes claridad de esos objetivos, vas planeando los contenidos que van ligados a cada una de esas plataformas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este proceso? Es darle a cada una de las plataformas una misión. O sea, por ejemplo, si coloco algo en TikTok, tal vez ahí yo quiero mostrarme como desde una perspectiva más humorística. Pero si hablo de Instagram, me quiero mostrar como de una perspectiva más visual o más hacia las aspiracional, ¿no? Entonces, a cada uno de estos contenidos le das un formato en específico y una plataforma. Luego monitoreas los resultados y pasas por todo un proceso de ajustes. Lo que siempre he trabajado es que los ajustes es una constante. Y sobre todo cuando estamos hablando de comunicación en un entorno digital. Y la ventaja de la comunicación en el entorno digital es que puedes tener
las métricas más inmediatas de lo que está sucediendo y ajustar esa estrategia a los resultados que obtienes en un inicio o inclusive ajustar esa estrategia a algún contenido en específico o a una plataforma o hacia un formato. Pero parte de nuevo de tener como toda una claridad de cuál es la marca, cuál es la competencia, qué es lo que se está haciendo, cómo se va a hacer también todo el proceso de governance de esta comunicación, o sea, quién es la persona que va a hacer el sign-off de de algún mensaje clave, inclusive cómo tienes que contactarte con el equipo de IT legal en todo este proceso, y finalmente si es alguna comunicación con alguna inversión o sin inversión. Digo, te lo estoy contando como súper rápido, pero este es como un poquito como lo trabajamos. No, excelente modelo, Ana, y me imagino que con cada una de las audiencias que pertenecen a tu grupo de stakeholders que tienes identificado, puede ir variando esta matriz o podrías irlo afinando, ¿verdad? Exacto, sí. Qué bueno que tocas ese tema de los stakeholders. Lo que trabajamos mucho y creo que está también en esta presentación es hablar de la persona. O sea, no tanto, aquí está, sí. O sea, no tanto de no sé si escuchan la ambulancia. Deja que pase. Ahí está. No tanto del público objetivo, o sea, hablando de algún target en específico, ¿no? Como de proveedores, medios de comunicación, etcétera, sino también ir a mayor profundidad en el proceso de definición de tu target para que le hables a esa persona con mensajes súper específicos para ellos, ¿no? Y aquí traigo un ejemplo de las personas para Lego, ¿no? Entonces, puede ser que tengas como a la mamá, como Tania, intelectual, que quiere darle a su hijo un juguete que lo entretenga, pero que le eduque, y ahí hay ciertas palabras clave, cierta forma de comunicación que yo tengo que seguir para llegarle a Tania, que va a ser muy distinta de cómo le hablo a Nora, que es alguien que busca pues tener alguna memorabilidad o alguna cosa en su casa que le recuerde a sus series de televisión, ¿no? Y ahí ya entran otra serie de cosas que son un poquito más complejas en términos de comunicación digital, que es el optimizar tu mensaje de acuerdo a las palabras clave que se requieren para esa persona en específico. Entonces utilizas cualquier keyword planner, o sea, por ejemplo aquí en el caso de Tania, buscaría juguetes educativos para niños y veo cuáles son las palabras clave de cosas que le pueden servir a Tania, y cuando Tania busque va a encontrar esos mensajes clave a los cuales yo me quiero dirigir. Es un poquitito igual, como más complejo, pero básicamente de nuevo te funciona un framework así que te permite definir cuáles son los demográficos, el estilo de vida, los retos y las aspiraciones. Y no solamente, de nuevo, hablando del consumidor final, sino imagínate que lo puedes hacer, por ejemplo, con tus proveedores, ¿no? Cada uno de estos proveedores tiene una forma específica a la cual tú le tienes que hablar, o inclusive en retailers, ¿no? Tienes tiendas que tal vez son como los grandes almacenes, como puede ser un Walmart, puede ser un Chedraui, pero hay tiendas más pequeñas, detallistas, a las cuales le tienes que hacer otro tipo de comunicación. Entonces te digo, se va haciendo un poquitito más complejo. Perfecto, muchas gracias. Gracias Ana, gracias Rob. Estamos ya acercándonos al final de la actividad. Tenemos una pregunta de Francisco por ahí, y en el chat tenemos también una pregunta de Enriqueta, que supongo, si Jorge está de acuerdo, cerraríamos ya con estas dos. Adelante, Francisco, por favor. Francisco, creo que ya tienes abierto tu micro, no sé si quieres intentar. Si no, en lo que se nos anima ahí Francisco, retoma el micrófono, leemos la pregunta de Enriqueta, que está por aquí en el chat, que dice,
Ana, gracias por compartir desde tu experiencia por qué los profesionales y organizaciones tienden más a afirmar que los receptores hicieron una interpretación errónea del mensaje, más que pensar que la estrategia no fue adecuada. Enriqueta, acabas de dar en el punto de uno de los problemas que tenemos, y me incluyo, que a veces crees que las sabes de todas cuando estás haciendo comunicación. A veces es muy complicado decir que te equivocaste, pero si hay algún receptor, y ahí hay que hacer como la distinción, puede ser que sea un receptor único, y ahí tal vez habría que ir como a más profundidad de ese caso para saber si es solamente esa persona que lo interpretó mal. Pero si estamos hablando de un conjunto de personas que tienen una interpretación errónea de lo que tú estás haciendo, el problema no son las personas, el problema es tuyo. Y te voy a poner el ejemplo de, hay una compañía de ropa, ¿no? Pues que lanzó una publicidad, y la publicidad dijo, bueno, lo voy a hacer a favor de la comunidad LGBT y porque soy una empresa súper incluyente. Y lo que hizo fue postear en sus distintas redes sociales que como era el Pride Month y era una empresa incluyente, pues iba a donar a una casa hogar. Eso es lo que hizo como desde la perspectiva de comunicación corporativa. ¿Qué es lo que sucedió después? Que hubo un caso de discriminación dentro de uno de los locales de esta misma tienda. Y cuando hubo el caso de discriminación, se descubrió que la empresa no tenía políticas para apoyo de la comunidad LGBT, y no solo eso, sino que no hizo ninguna statement, o sea, ninguna declaración con respecto al empleado que había tenido esta proceso de discriminación con la persona de la comunidad LGBT. Obviamente ahí lo que empezaron a decir internamente, porque yo estuve como muy cercana al caso con esa persona que trabaja en esta organización, no, o sea, lo que empezaron a decir fue justo de no, la culpa no es de nosotros, la culpa es de la comunidad, que es demasiado emocional, ¿no? Con ese tipo de palabras, pero eso no voy a decir cuál es la empresa. Pero no ese es el problema, ¿no? El problema no es que los receptores interpreten mal un mensaje, o el problema es que los receptores sean emocionales. El problema es que tal vez tú como organización, ya sea desde una perspectiva directa en algún mensaje o desde una perspectiva indirecta, como puede ser quedarte callado cuando sucede algo así, estás también comunicando. Y es por eso que hay que ser muy humildes y saber cuándo, como comunicadores, que se vale también, nos equivocamos. Y sobre todo saber dar la cara, ya sea al interior de la organización o al exterior, aceptar el error, y no solamente aceptarlo, sino generar estrategias para que ese error no vuelva a suceder. Gracias, Ana, por la respuesta, y creo que ya tiene ahora sí Francisco abierto su micrófono. Adelante, Francisco. Sí, gracias, Jorge. Sí, no podía abrirlo. Pues muchas felicidades, Ana, por tu excelente presentación. Tu plan de comunicación se me antoja muy orientado hacia la gente. Y bueno, por eso quería preguntarte, con base en tu experiencia, que si en tu manual de crisis de alguna de las empresas donde has trabajado como parte del plan estratégico de comunicación, ¿has considerado, digamos, peligros en cuanto a la comunicación cross-cultural que manejas, y si has tenido alguna experiencia al respecto? Gracias. Sí, sí hemos considerado peligros de la comunicación cross-cultural, sobre todo, ¿sabes? Cuando me tocó trabajar con una fintech que iba a entrar acá en México para dar servicios muy parecidos a lo que es Mercado Pago ahora. Y ahí lo que sucedía es que no tenían al inicio, ¿no? Ya después que trabajamos con ellos lo tuvieron, pero al inicio no tenían como una claridad de que no podían llegar con ciertos mensajes más anglosajones a una cultura mexicana, o sea, mensajes como de
tienes que mostrar lo que tienes, ¿no? Ven que en algunas culturas anglosajonas, el estatus y el poder se demuestran a través de la perspectiva económica. Entonces, tú lo que tienes que hacer en estas culturas anglosajonas es mostrar pues que traes el mejor reloj, mostrar que traes el mejor auto, mostrar que traes, no sé, las mejores joyas, etcétera, porque eso te valida hasta cierto punto en esa cultura como persona. ¿Qué es lo que sucedía acá, sobre todo cuando empezaron a hacer este proceso de querer entrar en el mercado? Que cuando tú te muestras así con tantos relojes y cosas, etcétera, lo primero que vas a pensar es que alguien te va a asaltar, ¿no? Porque traemos una cultura distinta. Yo no estoy diciendo que sea positivo o negativo, pero nuestra cultura es distinta y nuestros valores también son diferentes. Lo más importante para los mexicanos, si no me dejarán mentir, es la familia. Muchas de las marcas internacionales que llegan a México llegan vinculadas a la familia. Entonces, de ahí generamos una estrategia totalmente distinta, enfocada en que las personas utilizaran esta plataforma como una forma de darle a sus familias una oportunidad de acceder a ciertos productos o ciertos servicios, pero no desde la perspectiva de mostrar lo que ellos estaban comprando al utilizar este wallet. Ahora, viendo al punto que estabas diciendo de crisis, cuando tú trabajas comunicación, hay muchas formas en las cuales tú puedes hacer una investigación de lo que está sucediendo culturalmente, sobre todo estas empresas que están llegando. Una, pues es obviamente contratando una empresa de investigación de mercados que te puede ayudar a hacer investigación cuantitativa o cualitativa. Yo lo que he visto mucho, que eso me encanta, es que hacen etnografías para ver qué es lo que está sucediendo en el entorno, inclusive hacen las pruebas de los conceptos en el entorno, y ahí veo tanto Gisela como Rosalinda que trabajaron conmigo en alguna etapa de estos 15 años. Desde la perspectiva cualitativa les pueden contar en algún momento un poquito más. Pero cuando tienes claridad de cuáles son estas barreras culturales y realmente haces una investigación profunda antes de meterte al mercado, te queda mucho más fácil hacer un plan de crisis. Sin embargo, para serle súper honesto, no hay plan de crisis perfecto. ¿Y por qué no hay plan de crisis perfecto? Porque la sociedad se va recomponiendo y se va transformando. Hay cosas que hace 15 años, cuando yo empecé a trabajar en comunicación, no eran tan relevantes como lo son ahora en términos de comunicación, como puede ser el movimiento Me Too, como puede ser el respeto a la comunidad LGBT, y no porque no hayan sido relevantes, sino porque no estaba difundido ciertos aspectos, inclusive normativos, de cómo tú te tienes que expresar. Y de ahí la importancia que siempre que se tenga un plan de comunicación, sobre todo un plan de comunicación de crisis cross-cultural, se revise constantemente para ver todo lo que está sucediendo, cómo está cambiando y cuáles son las adecuaciones que se tienen que hacer. Buenísimo, Ana, de verdad muy interesante todo. Ahora, justo por todo lo que está sucediendo en el mundo, es cuando más tenemos que ver si hay que repensar, si hay que regresarnos 2, 3 pasos y hacia dónde van todos estos retos, ¿no? Que están implicando, envolviendo al mundo y que implican ahora un reto adicional para las organizaciones. Y qué mejor, Ana, que escuchar a los expertos como tú para poder hacer esta reflexión. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas dedicado este tiempo y también preguntarte si pudieras compartirnos algo del material que nos expusiste hoy, lo que esté en tus manos, entendemos el tema de las empresas y demás, pero bueno, ojalá pudieras compartirnos material de lo que tienes tú en tu presentación. Y finalmente agradecerte de nuevo tu participación y compartir con nosotros esta tarde. Sí, no, claro que sí, sin problema, les comparto parte del material y les quiero decir que para mí fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Me hicieron recordar muchas de las cosas que hace mucho que no recordaba de mis inicios profesionales
Y les dejo en el chat, si quieren, mi LinkedIn para cualquier duda o comentario que puedan tener. Déjenme, se los coloco también. Y aprovechamos también para agradecerte, Ana, porque sin duda cuando te estábamos escuchando, pues surgieron muchas inquietudes, tanto nuestras dentro del programa, para seguir replanteando al interior del mismo cómo entender y atender también este tipo de problemáticas desde el proceso formativo. De hecho, me hacías pensar cómo estarán cambiando las organizaciones, toda esta cultura organizacional a partir de la era digital, todo el tema de la convergencia, pero también ante fenómenos, como bien lo decías, esta cultura de la cancelación, los cambios generacionales, donde hoy tenemos incluso generaciones poco dadas a querer tener participación permanente en una organización. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes estos procesos de largo aliento para formar cultura organizacional, para generar con ellos estos vínculos, este liderazgo estratégico, o como incluso tú mismo nos lo decías, ¿no? Cómo generar un socio estratégico en la organización cuando él a los 35 años ya se quiere ir, jubilar, tener una casa en Dubái, ¿no? Ser el director general y después dedicarse a surfear, ¿no? En el caso de las generaciones Z, beta que vienen por ahí, pero bueno, por ahí tendremos seguramente más inquietudes que en algún momento esperemos poder tocar contigo, Ana. Para nosotros fue un placer tenerte dentro de estos webinars, poder platicar contigo, pero sobre todo, como decíamos, compartir con la comunidad de los miembros de posgrados de la Facultad de Comunicación todo tu conocimiento y tus áreas de expertise. Y bueno, pues en nombre de nuestra facultad queremos entregarte hoy en manera virtual este reconocimiento, Ana. Ya te lo estaremos haciendo llegar también para que puedas tenerlo, pero ojalá que más adelante podamos contar contigo físicamente para dialogar con todos nuestros alumnos. Sabes, aquí tienes tu casa en la Universidad de Anáhuac y siempre va a ser un honor para nosotros recibirte aquí. Muchas gracias, Jorge, Sandra, Manuel. La verdad es que para mí, insisto, ha sido muy enriquecedor desde el proceso de preparar esta presentación para ustedes, escuchar sus preguntas. Me da gusto que les haya servido, pero insisto, si necesitan cualquier cosa adicional, si me quieren contactar, yo encantada de seguir conversando. Es un tema que me apasiona. Creo que hay muchas cosas que hacer todavía en términos de comunicación, pero me emociona saber que hay personas que están comprometidas con mejorar cómo estamos las organizaciones actualmente. Así que encantada de seguir esta discusión dentro y fuera de las redes sociales. Muchísimas gracias, Ana, y yo también quiero agradecerle a la doctora Sandra América Rodríguez Peña su participación como moderadora también y organizadora de esta webinar. Y pues, Sandra, como siempre, muchísimas gracias por todo tu apoyo y por la colaboración aquí en el programa del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, Sandra. Gracias a ti, Jorge, y gracias a todos también por estar esta tarde todavía. ¿No? Y además, pues hacerles una cordial invitación. Próxima semana tenemos puente, pero dentro de 15 días, lunes 22, en punto de las 4 de la tarde, estaremos platicando con Paulina Vieites, escritora, comunicóloga, estratega, hoy trabajando directamente en el área de talento en MBS, que estará platicando con nosotros sobre el tema de la comunicación, la estrategia, pero sobre todo cómo generar creatividad y reinvención para romper paradigmas en este trabajo del personal branding que también están haciendo hoy los estrategas de comunicación. Entonces, los invitamos para que, como les decíamos, en 15 días nos acompañen. Paulina Vieites estará aquí con nosotros y puedan seguir estos conversatorios que tendremos todavía de aquí hasta el cierre de año. Así es que muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Fue un honor para nosotros recibirles en su casa en la Universidad de Anáhuac. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias.